Buen día a todos, ¿cómo están? Bere, Karina, Álvaro, Hola, hola, buen día. ¿cómo están? Supongo que se van a ir sumando algunos más, pero quise que arranquemos porque, bueno, me tardé yo hoy porque no andaba internet y, bueno, estaba ahí peleando un poco con la computadora, pero acá estamos y, bueno, quisiera que arranquemos así no se nos va tanto la mañana y podemos, espero, terminar esta unidad. Bere, ¿querés dirigirnos en una oración? Dale, dale. Oramos. Te agradecemos, Padre, en esta hermosa mañana por la dicha que nos das de poder disfrutar de un día más. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición en la cual nos permites poder ser mejores cada día y tratar de esforzarnos en ser más como Jesús. Queremos pedirte en este momento la bendición para nuestra maestra Cintia, para cada uno de los que nos sumamos en la clase en vivo y para todos los que han de mirarla, Señor, a través del canal, para que tú puedas estarnos dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo, dándonos de tu sabiduría, dándonos inteligencia, Señor, discernimiento y sobre todo la capacidad no solo de aprender, sino de poder ponerlo en práctica para el servicio de tu reino. Gracias por todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno, esperen que voy a cerrar un poquito la ventana acá que me está encandilando. Está justo enfrente mío y me daba mucha luz. Ahí está Rosalba también, Betty. Eh, ¿Cómo están? Buen día. Buen día, hermana Cintia. Buen día. Les voy a compartir el PowerPoint de la unidad 4 y si les parece vamos a arrancar. Entonces, acá me dicen que no pueden ver algunos la aplicación, el Power. ¿Puede ser o todos lo ven? Yo sí estoy viendo. Bueno, si alguno no puede, me avisa. Me apareció un cartelito de que no lo podían ver, pero no sé qué era. Bueno, esto ya estuvimos viendo, que son los temas. Nos quedamos en la parte del método proceso y las técnicas directivas y no directivas, ¿sí? Dina también se unió, buen día. Acá ya los apuré hoy, así podemos llegar. Estuvimos viendo un poco el encuadre, ¿sí? Supongo que se acuerdan. Si hay algo que ustedes consideren a tener en cuenta, alguno de los puntos que quieran agregar a lo que saben o preguntar algo, por favor, tienen el poder de interrumpir. Liti, buen día. Estaba por decir Dante, pero ahí dice Dante, pero es Liti. Bueno, estuvimos viendo cómo se inicia la consejería, sí, esto ya vimos. Y bueno, hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que es el método, ¿sí? En lo que es empezar a trabajar. Si bien ya vimos cómo se da el tema este de la entrevista inicial y demás, vamos a ver puntualmente cómo encaramos todo el proceso. Para tener este proceso necesitamos un plan, necesitamos que lo que hagamos esté más o menos organizado. Este plan va a depender de cada caso en particular y de cómo se vaya dando la situación. Por ahí son ideas, pero tampoco es un modo estricto de seguir. Cada uno va a ir viendo cómo mejor aplica estos métodos en cuanto a sus casos, en caso de que se dediquen en algún momento a aconsejar. Pero sí es importante que trabajemos esto del método porque los va a orientar. Entonces, esto del método, como bien decíamos, el método tiene que ver con pasos a seguir, con procedimientos para conseguir un fin. Es decir, que va a ser un modo ordenado, planificado para que yo consiga un resultado de algo que me planteé. En este caso va a ser que podamos ayudar a este aconsejado a que pueda resolver el conflicto, a que pueda salir de su estado de crisis, su estado de sufrimiento, su problemática. Ese va a ser el fin último. Cada situación va a ser diferente, pero es importante que primero entendamos
que tenemos que ver el futuro, tenemos que imaginarnos cómo va a ser esa persona sin nuestra consejería, cómo se va a poder desenvolver sola esa persona. Y a veces ustedes van a ver que los objetivos van a ir cambiando. Por ejemplo, se encuentran ante una persona que tiene 5 conflictos predominantes y ustedes tienen que evaluar, quizás no, que su objetivo, su meta última no sea resolver todos estos conflictos, sino junto a la persona evaluar qué es lo que se considera una prioridad en cuanto al sufrimiento, qué es lo que más le está molestando, qué es a dónde, qué de estos problemas quizás es el más cercano a tratar. Entonces estos objetivos pueden ir siendo en escalas, ¿se entienden? Entonces logramos uno y después vamos a ir a otro y así. Tienen que tener en cuenta que esto va a requerir tiempo. Como yo les había dicho, lo más común dentro de las consejerías es de 3 a 5 entrevistas. Pero si ustedes realmente quieren y tienen la predisposición, el tiempo y también tienen ese compromiso del otro lado, les va a llevar muchas más entrevistas. Y por ahí esa es la parte de entender que este proceso tiene esta contra de que no es tan rápido. Que también va a depender un montón del 50% y si no más de la otra persona, que es la que va a poner el cuerpo y la mente en resolver sus propios conflictos. Pero bueno, en esto es el método, ¿no? Como les decía, que es todo este plan, un programa de ayuda para trabajar con esta persona. La vez pasada les había dicho que dentro de la psicología hay un montón de escuelas psicológicas que van a tener su forma de trabajar. Que como les había dicho por ahí, la idea es que ustedes, si quieren en algún momento aconsejar y les interesa esto, que puedan explorar ustedes, investigar un poco sobre las escuelas psicológicas para ver cuál les va mejor. Lo cierto es que ustedes, a medida que van a ir teniendo experiencia, también se van a ir dando cuenta de qué técnica le quede más cómoda. El objetivo en lograr, en cumplir, digamos, estas metas va a ser primero que la persona se sienta en confianza y tenga la capacidad de hacer catarsis. ¿Sí? El catarsis, como habíamos dicho, es sacar lo que hay adentro y poder expresar todo lo que está pasando. ¿Sí? La catarsis también es una palabra bastante utilizada, que más o menos todos entendemos, ¿no? Entonces es imposible que nosotros podamos lograr cumplir una meta si no nos ponemos pasos, ¿sí? Cuando uno quiere hacer las cosas medio rápido o a manotazos de ahogado, las cosas por ahí con suerte salen, pero en realidad no. Hay una parte, como vamos a ver más adelante, que es de las técnicas directivas y no directivas. Hay partes en las que podemos tener como una entrevista más libre y hay otras que son más estructuradas. Sin embargo, aunque la entrevista sea libre, nosotros tenemos que tener un plan, que ese va a ser nuestro plan. No hace falta transmitirle todo esto a nuestro entrevistado, pero sí es importante que nosotros tengamos un orden interno para que podamos ayudarlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, en la primera entrevista posiblemente o en la primera aproximación donde la persona va a hacer catarsis, es importante saber de que quizás esa primera entrevista va a estar cargada más que nada de emoción, por más de que la persona no llore, no se desborde, esa primera entrevista tiene un montón de emociones juntas, que es, bueno, que aparece esta parte sensible de expresarse, entonces puede surgir enojo, tristeza, ansiedad, desilusión, desazón, etcétera, etcétera. Pero lo que puede pasar es que en esta primera entrevista no haya como una mirada tan clara de a dónde se quiere ir por parte de la persona. Entonces,
una meta del consejero en primer lugar va a ser ordenar las ideas junto al aconsejado para que entre los dos piensen una meta futuro, ¿sí? ¿Qué queremos lograr? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Por ahí me adelanto, pero en realidad, como siempre les digo, el Power es solamente una guía. Entonces es importante que nosotros podamos ayudar al aconsejado a que mire hacia adelante. ¿Qué querés lograr? ¿Qué queremos lograr? Y van a decir, bueno, que resolver este conflicto. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te ves de acá a un año? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría estar físicamente? ¿Cómo te gustaría estar emocionalmente? ¿Cómo te gustaría estar espiritualmente? ¿Con quién quisieras estar? ¿Qué actividades quisieras hacer? Que haya como una mirada futura. Y es importante acá en esto que creo que más o menos todos lo sabemos, pero que no está de más decirlo, que descartemos o que separemos, distingamos nosotros las enfermedades orgánicas y se dice enfermedades funcionales, pero en realidad vendría a ser como las psicosomáticas o los trastornos psicológicos. Entonces lo primero que se hace, tanto en consejería como en psicología y en cualquier orientación del tipo espiritual o psicológico, es ver si la persona que está atravesando una disfunción orgánica o un problema físico no tiene algo orgánico en primer lugar. Entonces siempre se descarta todo lo físico, que en este caso la persona debería recurrir al médico en caso de, no sé, tengo dolores de cabeza que no se me van, por ejemplo. Entonces, lo primero y principal es que la persona evalúe esto médicamente. Como habíamos dicho, el 70% de las cosas que nos pasan tienen que ver con cuestiones emocionales, pero eso no quiere decir que no haya problemas físicos, obviamente que los hay. Entonces, lo primero que se hace es recomendar que la persona se haga un chequeo. Por ejemplo, dentro de mi trabajo siempre les pido que, por más de que yo no sea la que evalúe los análisis, les pregunto cómo se están alimentando, qué actividades físicas están haciendo, si las hacen o no, cómo están durmiendo, hace cuánto no se hacen un chequeo. A veces hay que evaluar si su cuestión emocional no es la tiroides, por ejemplo, que afecta directamente el estado emocional, si está tomando algún medicamento. Entonces hay un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta a modo físico primero, orgánico, y después si la persona se hace de todo y en serio no sale nada, o si sale algo y está medicada pero se sigue sintiendo mal con alguna cuestión, podemos acompañar nosotros desde el lado de la consejería. Ahora, cuando este tipo de cosas se tratan de temas netamente espirituales, bueno, obviamente que no hay nada que hacer con que la persona vaya al médico, eso no quiere decir que no vaya, pero sí vamos a darnos cuenta de que tiene que venir con nosotros, o con el que se encargue, con el pastor, con el consejero. Había un caso que planteaba un consejero de un chico que tartamudeaba mucho, solo tartamudeaba. Entonces habló con el consejero y el consejero le había preguntado si evaluó su problema con un médico, si pudo verse con un fonoaudiólogo y demás. Y dijo que sí, que ya llevaba un montón de estudios, que había en un momento que nada funcionaba, digamos, pues no tenía nada, y que en su momento había empezado a hacer psicoterapia, pero que no pudo seguir por una cuestión económica. Entonces, bueno, después de todo eso llegó hasta este consejero cristiano, y este consejero se dio cuenta que a medida que pasaban las entrevistas, él lograba que su discurso sea mucho más fluido, podía hablar con mayor naturalidad y no tartamudeaba tanto, y fue porque encontró un lugar de confianza donde podía expresarse. Entonces ahí se dio cuenta este consejero de que su cuestión no era orgánica, sino un sentimiento de inferioridad, porque bueno, no sé por dónde había empezado el problema, pero que a medida que tartamudeaba esto servía de burla para sus compañeros y demás, entonces hacía que él
se inhiba, que no quiera hablar, y cuando tenía que hablar, lo hacía con esta traba en el habla, justamente porque reflejaba su inseguridad. Sí es importante entender de que uno como consejero no es el experto en diagnosticar, simplemente tiene que tener en cuenta esto para hacerle a la persona tener en cuenta que pueda descartar lo orgánico o no. Si aparte un chequeo médico nunca viene mal. No les voy a decir que se hagan porque yo no es que me hago demasiado chequeo médico, pero no le voy a decir a lo que yo diga, no es lo que yo hago. Pero habría que hacerlo. Entonces acá otro punto es concentrarse en lo teológico y en lo psicológico. Y acá es muy simple, digamos, lo que ya venimos trabajando, que va a tener esta cooperación entre lo teológico y lo psicológico, pero lo importantísimo en esto es que lo teológico, o mejor dicho, la relación que uno entable desde el cristianismo con la persona va a ser lo prioritario. Uno no tiene que desviarse a evaluar lo psicológico y como adentrarse en esto, que a los que les guste esta materia, por ejemplo, que les guste todo este tema, les puede resultar interesante como recabar información y ver asociaciones entre lo que le pasa y lo que le pasó, y fíjate que acá está funcionando tal mecanismo. Entonces a veces uno como que se puede adentrar demasiado y entusiasmarse demasiado con lo psicológico y se olvida de lo más fundamental dentro de la consejería cristiana, que es acercar a esa persona a Dios. Entonces eso tiene que ser siempre lo más importante. Quizás esto está de más decirlo, pero bueno, se los digo igual. Concentrarse primero en las emociones y no en los hechos. Si bien esto es importante porque la persona puede tener un montón de ideas sobre las cosas, pero lo más importante va a ser cómo se sienta frente a eso. Pero acá ojo con esto, que tampoco hay que darle un excesivo lugar a las emociones, porque a veces la emoción puede interrumpir el proceso de razonamiento. Entonces, todo en la medida justa, todo dentro del sentido común. Pero acá es importante tratar de que la persona primero ventile las emociones, que se desahogue, que realmente aparezca esto de que las emociones se vislumbren. Uno tiene que responder para despertar emociones muchas veces. Por ejemplo, la persona nos cuenta algo y uno le puede decir, ¿y cómo te sentiste con eso? ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo lo vivís emocionalmente? Y muchas veces pasa que el aconsejado ni siquiera es consciente de su emoción. Entonces da un montón de verbalizaciones de nuevo de lo que está pasando y sigue siendo intelectual, sigue siendo racional lo que está diciendo. No se adentra en lo emocional. Entonces nosotros volvemos a preguntar, por ejemplo, podemos repetir la pregunta de, ¿pero cómo te sentís en cuanto a esto? Llega a darse cuenta de cómo se siente, podemos intervenir de manera más directa. Una de las cosas que sirve dentro de este método, digamos, este proceso, es que nosotros podamos utilizar alguna frase que dijo la persona y traerla de nuevo, para que la persona pueda ser consciente de lo que dijo. Entonces, por ejemplo, sí, porque en mi casa son todos unos desordenados, por ejemplo. ¿Y cómo te sentiste con eso? Y qué sé yo, viste que uno trae una cosa y tira ahí, la otra la tira para este lado, y la verdad es que es un despelote. Bueno, no sé. Bueno, pero ¿y cómo te sentiste con eso? Y si la persona sigue argumentando cosas sin marcar la emoción, podemos ahí, como les decía, decirle concretamente, bueno, vos me marcaste, me contaste todo esto que pasa y me mostrás tu disconformidad con esta situación, pero ¿cómo te sentís? ¿Qué te genera? Entonces ahí la persona, bueno, puede que estaba tan enojado que tenía ganas de, no sé, tirar todo lo que había. Entonces como que ahí sale la emoción. Y a veces eso no es tan simple.
Entonces nosotros para lograr que esta emoción se vislumbre, podemos utilizar esto como el responder con una pregunta, digamos, para despertar esa emoción, y también darle palabras o frases que estén cargadas de emoción. Entonces ahí es donde podemos tomar algo que dijo la persona y darle la importancia. Por ejemplo, nosotros marcarle la emoción. Veo que te enojaste muchísimo con tu papá, con esto que me contás, por ejemplo. Puede que nos digan, no, nada que ver. Bueno, no importa. Entonces su intervención no es que no sirvió, al contrario, si bien no fue lo que él sintió, sirvió para despertar la emoción, ¿se entiende? Entonces es importante que uno como que ventile y deje como la puerta abierta a que estas emociones salgan. Si no sale la emoción, no va a servir de nada todo lo que hagamos, porque todo va a ser como muy intelectual, y lo que es todo a nivel del pensamiento no se profundiza, y se necesita llegar como a esa parte más sensible. Eso no quiere decir que la persona sí o sí tenga que sensibilizarse y llorar, sino simplemente reconocer que tiene emociones que muchas veces le juegan en contra. Y sí, también otra parte es que si la persona llora, nosotros podemos asignar un sentido a esas lágrimas. Cuando llora, bueno, es importante, como les decía, por ahí tener pañuelitos descartables y esperar un tiempo a que la persona se pueda desahogar y después acercarle uno y decirle directamente qué significan para vos esas lágrimas. ¿Qué fue lo que se te cruzó por la cabeza o de qué te acordaste cuando te pusiste así? ¿Qué te quiebra? ¿Qué te hace sentir tan triste? ¿Sí? Como que darle el sentido a las lágrimas para que la persona misma pueda poner en palabras eso que le está angustiando. Y como les había dicho hoy, esto de ayudar a planear el futuro y establecer metas junto a la persona. Esto va a ser como nuestros pasos a seguir, y sobre todo, entre todo lo que nosotros vamos a ir trabajando con la persona, hay que ir acentuando una parte de lo positivo y animarlo, ¿no? Hay un escritor que ya les digo cómo se llama, Mahoney, supongo que es. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, él hablaba de la necesidad de acentuar estas partes positivas de la persona. Entonces, en las partes positivas tenemos que evaluar nosotros, quizás solos o junto a la persona, qué cosas hay y poder marcarles, qué cosas buenas hay, poder marcarles y también transmitirles esto. Por ejemplo, si tiene deseos de ayudar, si tiene fe en la gente, obviamente primeramente en Dios, o sea, si cree un cambio en la gente, si tienen la capacidad para pensar honestamente, si hay valor para confiar en esa persona, si esa persona tiene sensibilidad, si tiene disposición para aprender, por ejemplo, y disposición para ver sus propios errores, si tiene sentido del humor, si es una persona flexible, adaptable a los cambios, si es plástica, si tiene tolerancia a la frustración, si acepta sus propios límites o si acepta también la autoridad con límites que le ponga a alguien superior. Son aspectos positivos que ustedes pueden darse cuenta en esta primera entrevista. Tampoco se van a dar cuenta de todo, pero por ahí algunas cosas, qué sé yo, la persona llora y tiende como a decir alguna pavada, alguna cosa en relación a esto, entonces como que ustedes pueden marcar que la persona tiene sentido del humor, y esto es algo necesario a la hora de resolver los propios conflictos, que uno pueda encontrar esa parte de reírse de uno mismo. ¿Más o menos estamos acá? ¿Me siguen? Bueno, entonces, una cosa lleva a la otra. El proceso tiene que ver con, obviamente, cómo vamos a ir trabajando con la persona en este caminar, ¿no? Esto acá
ya lo vimos la vez pasada, entonces más o menos es lo mismo que les decía, que antes de la reunión inicial podemos enviar un formulario. Yo les voy a mostrar, ya que estamos acá, un ejemplo que está en el libro de la consejería. Ya les digo en qué libro está. Es uno de los que vemos, ¿sí? Ah, perdón, bueno, sí, también en este de John MacArthur está, como les digo, no es obligatorio, pero tiene unas partes, a ver si las encuentro. A ver. Que quiero mostrarles que hay como preguntas a tener en cuenta o para seguir. Bueno, acá por ejemplo marca el ejemplo de preguntas abiertas y cerradas. Si bien todavía no nos corresponde, pero quiero que ya que encontré les voy a decir. Por ejemplo, una pregunta cerrada puede ser, ¿desea casarse? Y la abierta es, ¿qué piensa acerca del matrimonio? Vieron que hay dos tipos de preguntas que uno puede hacer. La abierta puede ser, ¿cómo describiría su actitud hacia su esposo? Y la cerrada es, ¿ama usted a su esposo? ¿Se entiende cómo es como una pregunta más directa o una pregunta no tan directa? Es solamente ese ejemplo, pero no quería mostrarles eso puntualmente, ya que apareció les mostré. Ay, a ver si está por acá, si no les voy a mostrar directamente el otro y después les busco bien. Es bastante largo este libro. Bueno, acá en esto le va haciendo como, no directamente acá, pero hay como un ida y vuelta entre el aconsejado y el consejero, entonces tiene como esta parte interesante de los ejemplos, acá, ahí al final estaba. Inventario de datos personales, acá pueden encontrar, por ejemplo, si quieren sacar, en este de John MacArthur, bien al final estaba, que son los datos de identificación, entonces eso le pueden mandar antes, por ejemplo, información sobre la salud, todo, ¿no? Si quieren agregar preguntas más, también buenísimo. Trasfondo religioso, información sobre su personalidad. Está bueno porque nos puede servir un montón. Información sobre matrimonio y familia. Y bueno, algunas preguntas que le da, cuál es su problema, qué ha hecho acerca de él, qué piensa que podemos hacer al venir aquí. Según mismo, qué clase de persona es usted, descríbase. Preguntas medio complicadas, pero no por eso menos interesantes. Entonces, de ahí pueden sacar. Y del que les quería decir, en realidad, el primero es este que estamos trabajando nosotros, que es justamente el que vamos a ver ahora en la parte del proceso. Y en este tiene un inventario también que me parece que está bueno. A ver si está acá hasta el final. Acá dice formulario de antecedentes personales. Bueno, nombre de tu iglesia, qué sé yo. Obviamente ustedes pueden cambiar esto. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, todo lo que tiene que ver con su estado civil, número de teléfono, matrimonio y familia. Acá es como que son preguntas, algunas un poco más abiertas. Preguntas, o mejor dicho, pedidos de descripción, un breve resumen, ¿no? De algunas cosas. Si tenés hijos eh, las edades, el sexo, la educación, si está vivo o no, si son hijastros o no, años de crianza, la relación con tu papá, con tu mamá, etcétera, etcétera. Después sobre la salud. Estas son preguntas como más a describir por parte de la persona. La que vimos de John MacArthur son como más concretas. Podemos incluso mezclar las dos. Le va a tomar un poco más de tiempo a la persona responderla, pero si está interesado está bueno, porque incluso, es más, yo los animaría a ustedes a que puedan hacerse, si tienen tiempo, este pequeño formulario, hacerlo con ustedes mismos, porque también van a poner un poco más en claro las cosas que tienen ustedes, que tenemos nosotros. Y algo así es lo que ustedes van a tener que tener para el trabajo final. Así que ya les voy adelantando algo.
lista de problemas, por ejemplo, acá tenemos una lista de problemas y que marque, y si hay otro que marque bien abajo, que marque con sus palabras el problema. Y acá, bueno, acá al final también les dice como un método para tomar nota, ¿sí? Que después, bueno, en todo caso lo revisan ustedes, pero no quiero perder tiempo con eso. No es perder tiempo, sino que quisiera darles un poquito más esto. Entonces, vieron que ahí hay como algunas preguntas guía. Ay, esperen que ustedes se me perdieron, acá no los veo. Ahora sí. ¿Ustedes ven el PowerPoint? ¿No? Yo no veo nada, ¿eh? Yo Acá. solamente veo la... Ahí está. Ahora sí. Ok. Ahora seguimos entonces con esto. Entonces ahí estaba el tema de las preguntas guía. Ahí se me fue para atrás. Acá tengo una compañera miren, que está ahí, siempre presente. Que no les distraiga, ¿eh? Bueno. Entonces vamos a ver lo que ya vimos esta partecita, ¿no? De establecer una buena relación, explorar a grandes rasgos la preocupación, decirles, sobre todo es muy importante ofrecerles esperanza. No esperanza de lo que ustedes van a lograr junto a esa persona en la consejería, sino esperanza de que cualquier cosa que le esté pasando, Dios tiene el control de eso y que los va a ayudar siempre. Parece simple, pero es muy importante decirle esto a la persona, porque muchos vienen a nosotros totalmente desesperanzados, y por más de que sepan esto de las promesas de Dios, es necesario que cuando estamos mal, alguien nos refuerce esa idea. Es como de saber, sí, yo sé que en la Biblia dice que Dios va a renovar mis fuerzas como el águila, pero a veces uno no se lo cree en uno mismo. Entonces, si alguien más dice, fíjate lo que dice Dios sobre esto, bueno, entonces capaz que también puede ser para mí. Es necesario como reforzar eso. Y también en este proceso con nuestro entrevistado, es como, bueno, dice, ya me pasé, pero establecer expectativas. Es importante que la persona a la que vamos a aconsejar no nos vea a nosotros con como los sujetos supuestos al saber y de que crea que sí o sí hay que resolver el problema. Hacerle entender, bajar un poco las expectativas, que no nos idealice y que no idealice tampoco al proceso de la consejería, sino que su mente esté directamente enfocada en que lo que esté pasando está dirigido por Dios y que va a ser para Dios. Que seguramente Dios, por más de que no va a querer que sufra, está permitiendo que atraviese esa dificultad, ese problema, para que aprenda algo. Entonces esas expectativas son importantes de marcar, porque a veces puede que nosotros estemos como contentos, orientados por dónde vamos, y la persona cree que no, que nada que ver, que tenía que ir para otro lado, y se frustra. Entonces acá es importante como posiblemente dar algunas metas, y por qué no, establecer metas, perdón, y por qué no dar algunas tareas, como les había dicho, no sé, leer tal texto. Para la próxima quisiera que hagas una lista de aspectos positivos tuyos y aspectos negativos, o que puedas poner en tus palabras el problema y una posible solución, por más de que la persona dice, no se me ocurre nada, no importa, darle la posibilidad que quizás algo pueda escribir, que trate de ver su problema desde lo que esa persona podría hacer, y no desde lo que el otro tendría que hacer según esa persona, pero bueno, eso es algo que también se irá trabajando. Entonces son ideas de tareas que pueden darse en la reunión inicial, pero sino también algunas más concretas sobre lo que se va trabajando, van a ser más adelante. Esas primeras son como a modo más general, aspectos positivos, negativos. Después, cuando nos vamos dando cuenta de que el problema es, no sé, alcoholismo, bueno, ¿qué cosas podés hacer vos hoy para
no tomar, por ejemplo. Dicen que una de las técnicas que utilizan, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, es que las metas tienen que ser muy a corto plazo. Cuando uno le dice a una persona, o cuando la persona misma promete, este año no voy a comer más harinas, este año no voy a tomar más alcohol, pasan dos cosas. Una, que uno se relaja porque todavía tenés tiempo, que es todo un año, y otra puede ser de que es tan grande la idea de trabajar todo ese año que la persona se frustra y de las dos formas se abandona. Entonces una de las técnicas es hoy, ¿qué fecha es? 19 de octubre de 2022. Hoy, ¿podés dejar de tomar? Hoy, ¿podés dejar de comer harinas? Hoy, ¿podés, no sé, no vomitar? En un caso de bulimia, por ejemplo. Hoy podés no comerte las uñas. Y capaz que digan, iba a ser difícil, pero un día sí. Entonces, mañana es lo mismo. Hoy podés no tomar. Entonces, cuando la meta es muy a corto plazo, por un día, es más fácil. Por más de que suene como a la persona le va a sonar como imposible, porque inevitablemente se imagina cómo van a ser todos los días, no importa, siempre volvemos al aquí y ahora. Hoy podés, y generalmente en un día uno sí puede. Entonces al otro día sí, y el otro día sí, y el otro día sí, como una meta muy cortita. Eso es algo que había escuchado de Alcohólicos Anónimos, me pareció interesante. En las reuniones siguientes dentro de este proceso, vamos a tener en cuenta un diagnóstico de la situación, pero obviamente que este diagnóstico es como muy a grandes rasgos, como le decía, en esa parte de establecer si se trata de una afección orgánica o no, si vemos la predominancia del estado de ánimo, darnos cuenta de pequeños indicios de mecanismos de defensa, como estuvimos viendo. Entonces, las reuniones siguientes uno los va conociendo un poco más. No hace falta que nosotros lleguemos a tal punto de decir, tiene esto, y a partir de ahí empiezo a trabajar, porque una cosa se va dando con la otra, ¿sí? Eso también lo va haciendo la experiencia, de que a medida que van viendo ciertos aspectos diagnosticables, también van a ir trabajando con la persona al mismo tiempo, y no necesariamente tienen que llegar a un punto, establecer un diagnóstico para recién empezar a hacer algo. Porque mientras tanto la persona va a ir hablando, se va desahogando y se va a entablar una relación linda entre los dos. Digo entre los dos en el caso de que sea individual, después vamos a ver cómo es el trabajo con familias, por ejemplo, pero generalmente lo que más funciona es el trabajo individual. Algo que me acordé que tiene que ver un poco con el encuadre, perdón que por ahí vuelva, pero todo tiene que ver con todo. Dos cosas. Uno es que en algunas situaciones en las que la persona necesite como establecer confianza y son personas por ahí muy tímidas o que ustedes van a ver que son reacias a las entrevistas, puede que ustedes no utilicen sí o sí, por lo menos en la primera entrevista, un escritorio de por medio, porque el escritorio marca distancias, marca un límite, que en realidad está bien, porque uno no necesariamente es amigo, más dentro del lado de la psicología, hay diferentes técnicas, ¿no? Pero uno no es amigo y es cierto que tiene que marcar cierto lugar, si se quiere, de autoridad. Pero hay situaciones en las que requiere que uno esté más cercano. Entonces, ¿cómo va a ser la postura del cuerpo? Por ejemplo, si yo me siento en un sillón enfrentado o más o menos torcido con la persona, pero sin un escritorio de por medio, y me siento así, tirado para atrás y así. La persona no, uy, cruzado de piernas, la persona no va a tener ganas de hablarnos, por más de que nosotros le digamos, sí, contame, ¿qué te pasa? El cuerpo y el inconsciente no tiene apertura cuando no ve en nosotros predisposición a escuchar. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, abrir un poco las piernas, entiéndase bien lo que es abrir las piernas, no de manera mal educada, sino no estar cruzando las piernas, porque eso significa
cierta protección y cierto, a veces rechazo a hablar. Presten atención cuando hay un grupo de personas, por ejemplo, no sé, en un banco charlando libremente y hay como pequeños grupitos, no sé, de a 3. Y justo, bueno, sin querer me doy la espalda con esta persona porque estoy hablando con estas. Fíjese para dónde va la pierna que está cruzada. Generalmente la pierna que da a la persona a la que le estoy dando la espalda va para el otro lado, porque tengo ganas de hablar con este y como que, bueno, me pongo más de costado porque, bueno, no te incluyo. En cambio, si no me estoy sintiendo tan cómoda con esto, puede que tenga las piernas abiertas o la pierna directamente para el otro lado. Quiero unirme a esta conversación porque esta acá no me está convenciendo. Es súper interesante ir evaluando algunos aspectos de las posturas de la gente. Entonces en esto es importante tener como, no las piernas cruzadas, así como a modo estricto, estricto no sería la palabra, como más estructurados o más más rígidos, y por ahí tener como mostrar las manos, que las manos se vean, y que bueno, pueden estar abiertas, por ahí anotando algo, pero no cruzados de brazo y para atrás, como muy guidos en el asiento, sino bueno, tener como una apertura más abierta, una postura más relajada, quizás tirarse el cuerpo un poquito más para adelante, mostrando interés. Son un montón de consideraciones que también van a ir haciendo a la práctica, porque si ustedes quieren pensar todas estas cosas y hacerlas de manera consciente, no van a hacer nada en la primera entrevista. Porque van a decir, ¿cómo pongo el cuerpo? ¿Y qué hago? ¿Y qué anoto? ¿Y cómo, eso se va dando solo? Pero también algo que pueden prestar atención es que cuando la persona realmente entra en confianza con ustedes, de una u otra forma copia posturas corporales. Eso es súper interesante de ver, cuando tiene confianza. Por ejemplo, si ponía las manos abajo, así, y están en un escritorio, cuando tenga más confianza posiblemente muestre las manos, porque se va a sentir como más. Cuando pueda liberar emociones y sea más honesto, se muestran las manos. Generalmente cuando van acá, bueno, como que no sé si tengo ganas de abrirme, o por ahí lo que estoy diciendo no es tan sincero, etc. Todo dentro de un contexto analizable. No quiere decir que ustedes vayan por ahí analizando a la gente por cómo pone las manos, porque en realidad esto no es así, digamos. Por eso tampoco funciona un diagnóstico, como les decía, en un banco, como están todos sentados, o sea, como diagnóstico, no. Entonces esas son las cosas a tener en cuenta dentro de lo que es este diagnóstico. A medida que van pasando las reuniones, hay que seguir explorando las preocupaciones de las personas, porque cada vez va a ir como van a ir surgiendo más cosas, y es importante que uno vaya actualizando la información que vamos teniendo de la persona. Y entre todo esto es importante que uno ofrezca remedios redentores, que siempre tiene que ser con una palabra de aliento, posiblemente al finalizar cada entrevista que haya palabras de aliento para la persona, que no quede como, bueno, me contó algo re triste, anda a tu casa, después hablamos. No, sino que haya como una tranquilidad al irse. Obviamente cuando uno termina, que se termine con una oración, depende de la confianza, con un abrazo, con decirle que uno va a estar orando por esa persona. Y bueno, por ahí algunos textos que pueden decirles, ya les digo. Por ejemplo, Romanos 1, del 16 al 32, nos habla de la correcta relación con Dios, que solo esa relación de manera correcta va a tener lugar por la fe, ¿no? La adoración va a tener lugar por la fe. Entonces por ahí podemos dejarle que lea esto para que refuerce su fe, y que de esa manera, a pesar de que esté pasando mal, igual puede adorar a Dios, por ejemplo. Que para tener más, por ejemplo, un remedio redentor, como les digo, es
que reforcemos la fe. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, de Dios. Entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, darle a que lea y que en eso, al leer de una u otra forma, va a empezar a fortalecerse esa fe. Entonces, marcar esto de la esperanza, pero que se solventa también con la fe de que se va a sentir mejor en algún momento. ¿Se entiende? Bueno, y la última reunión, no terminamos con esto el proceso, solamente esto es un resumen, es que uno haga un repaso y establecimiento de un seguimiento regular. Entonces, en el seguimiento regular puede ser, por ejemplo, hablamos cada tanto por llamadas, o nos vemos cada tanto, o un mensaje, pero sí ser un poco concretos, porque si le decimos vamos a seguir de acá cada tanto en un mensaje, la persona que puede volverse dependiente le va a mandar el mensaje capaz todos los días. Entonces, no es la idea, sino dejar como metas claras una vez que uno termina. Es difícil determinar cuándo se termina, pero uno puede tener una primera aproximación. En cuanto a esto de el proceso, siguiendo un poquito acá de la hora, hay una palabra clave que es la introspección. Guárdenme un ratito. Que es sobre todo el propósito que vamos a tener como meta, digamos, que vamos a tener en este proceso de la consejería. La introspección más que nada tiene que ver con que la persona pueda darse cuenta de sus conflictos internos. Es decir, que la introspección va a ser un ir para adentro, introspección. Me voy a inspeccionar de manera interna. Entonces, la idea de la consejería es que la persona pueda llegar a este proceso de introspección. Por eso no sirve de nada que la persona intelectualice todo lo que va a ir diciendo, porque si no logra conectarse con sus emociones, con sus conflictos, con sus carencias, con sus faltas, con sus pecados, con las partes más crueles y las partes más feas de sí mismo, va a costar mucho que se logre un buen resultado. Entonces, darse cuenta de todo eso quiere decir la introspección. Mal internet, ¿es el mío o es el tuyo, Liti? No, no es el mío, me saca cada rato. Uy. Yo veo que se congela y de rato se me corta todo. Está mal. Ahí te cortaste un ratito. Es el mío, ¿eh? Sí, y entonces vas a tener que volver a ver la clase. ¿Y querés desconectarte y volver a conectarte? Y te esperamos un ratito. Ahí quedó tildada, ¿no? Nuestra hermana Liti. Bueno, voy a seguir y si no cualquier cosa repetimos un poquito. Lo bueno de esto es que queda grabado. No volvió. Entonces es importante que en esta introspección vayamos. Ahí volvió Liti. ¿Ves? Bueno, te esperamos igual en este ratito, no hablamos de nada. En esta introspección lo que vamos a ver es, ¿vieron como habíamos visto esa parte del iceberg, que es como la puntita lo que se ve de la persona y todo lo que es más grande de ese gran hielo es todo lo que no? Entonces la introspección lo que va a hacer es que entre los dos logremos de a poco ver un poco más de eso que está debajo de la superficie, pero sobre todo que la persona pueda ser consciente. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de que uno de los mecanismos de defensa que utiliza la persona es la negación. Ustedes pueden darse cuenta de eso, intentar ser perspicaces con todo eso, percibirlo, darse cuenta, pero en el momento en el que sea preciso es importante que ustedes pueden
puedan hacerle consciente a la persona de que está siendo negadora. Algunas personas lo van a aceptar bien, otras no tanto, pero eso es importante en este proceso de introspección. Y sobre todo en ese primer acuerdo que ustedes hicieron de trabajar juntos, de que ustedes van a ir marcándoles ciertas cosas que posiblemente vayan viendo, de que el objetivo va a ser que se llegue a una solución del conflicto y de que sí o sí ellos son responsables de este trabajo, ustedes siempre pueden volver a esa primera parte cuando la persona se pone reacia a que ustedes le marquen algo. ¿Te acordás lo que hablamos en la primera sesión? Quedamos en que para que podamos trabajar, te voy a tener que ir marcando cosas para que esto realmente funcione. Esto no es en un papel de juzgarte, esto no es en un papel de creerme superior, ni de que estás haciendo todo mal, sino que esto sirve y es necesario para hacer luz a todo eso que está siendo inconsciente. Necesito hacer luz a eso que está ahí abajo. ¿Se entiende? Entonces es importante que entendamos que esta introspección tiene pequeños niveles muy simples, que ¿qué quiere decir? Que cuando la persona va a lograr una introspección es porque se va dando cuenta de ciertas cosas. En el primero que generalmente es cuando la persona acepta la consejería, sea que vino a nosotros o sea que nosotros le pedimos que haga consejería, o depende cómo sea el inicio de la consejería, pero que lo acepta, hay una parte de que tiene conciencia de que algo anda mal. Esa es la primera parte de la introspección. Algo no está funcionando bien, no me estoy sintiendo bien con estas cosas. Entonces entiende de que algo no anda bien en esa persona. A veces puede ser porque pasan un montón de problemas familiares, pero es la persona la que se siente mal. Entonces se da cuenta de que algo no está bien. Después, otro nivel de la introspección tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad subjetiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona se va a ir dando cuenta de que hay cosas que solamente dependen de cómo ella las ve. En la responsabilidad subjetiva me doy cuenta de que solamente yo soy responsable de cómo percibo las cosas, de cómo las siento y de qué hago con mis emociones. Entonces eso es la responsabilidad subjetiva. No puedo decir, como les decía la vez pasada, todo lo que hace la otra persona me hace enojar. No, o sea, soy yo, tengo que reconocer que soy yo la que me estoy enojando, la que está sufriendo por esto. Esa es la segunda parte, el segundo nivel de la introspección. Después está el lograr una comprensión de qué siente, de por qué siente eso, de la motivación, la comprensión de el porqué de las acciones y de que sus acciones tienen sus consecuencias. Es decir, si todos los días estás pensando de manera negativa, es muy probable que la predominancia de tus sensaciones, emociones, sentimientos sean negativos, porque no estás cargado de nada positivo en tu cabeza. Entonces, ¿cómo te hace sentir bien? Entonces, esa es una parte de, me di cuenta de que las cosas tienen que ver conmigo, y al tercer nivel puedo tener más claridad de lo que significa esto de lo que soy responsable, ¿se entiende? Y por último, bueno, que se tiene que dar cuenta de que tiene que ir camino a una solución del problema. Todo eso requiere la introspección. Bueno, a ver a qué hora estamos. Son las 10, ¿no? Todavía hay tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Todos apagaron las cámaras, ahora no los veo a nadie. A ver, ¿alguno está por ahí? Ninguno. Sí, hermano. ¿Están ahí? Bueno. Estamos acá. Bueno, por lo menos sé que no me dejan sola. No, estamos. Bueno, en este proceso, este autor, que es el que les decía el otro día, que es, no sé si ven, Giles. Yo le digo Giles, capaz que James Giles. Ustedes averigüen si se le dice así o no. Capaz que estas personas llegan a ver esta clase y a decir, qué vergüenza cómo está diciendo mi nombre. Pero bueno,
No es López, no es fácil, no es Díaz, como Betiste que eso es fácil, García como Álvaro, son apellidos que no nos complicamos. Estos acá sí. Bueno, él plantea que dentro del proceso podemos encontrar 6 etapas. Lo importante de todo esto es entender que a veces este tipo de cosas no se van a dar, ni se van a dar todas las etapas, y puede que a veces las etapas no se den de manera correlativa, sino que van a ir mezclándose unas con otras. Después vamos a ver en la técnica directiva y no directiva que esto también pasa, de que no necesariamente hay un orden lineal. Eso es muy importante para que ustedes, si bien tengan un plan a seguir, un modo de proceder, no se queden con la idea de la estructura, de que sí o sí tiene que ser así. Lo primero y lo más importante es entender de que cada caso es particular, cada relación que ustedes van a establecer con las personas va a ser particular y distinta, y entonces eso quiere decir que todos los procesos se van a ir dando de una manera diferente. Acá lo importante no es tampoco que ustedes utilicen técnicas psicológicas, eso no va a ser lo más importante. Siempre remarco esto, que lo importante va a ser la relación que entablen, la confianza que le den, que la persona pueda desahogarse y sobre todo volver a Cristo. Eso es lo más importante. Todo lo otro son recursos extra que sirven. Bueno, en este proceso podemos entender primero de que el pastor o el consejero, la consejera, van teniendo como diferentes posturas, diferentes roles, diferentes lugares, puede ir ocupando diferentes lugares dentro de este proceso de la consejería. En una parte, por ejemplo, puede funcionar como consuelo, como consolador, porque va a ser como, bueno, el paño de lágrimas, como se suele decir, ¿no? Por eso es muy interesante entender que sobre todo el pastor es el que está, tiene que estar predispuesto a caminar en la parte de los valles de sombras con la persona, ¿no? Como el Salmo 23. Que eso es algo que a mí, por ejemplo, de manera personal, me llega mucho, porque alguien que caminó conmigo o me orientó en su momento justamente con este salmo fue el pastor Abraham, en un momento de mucha angustia, cuando vivía todavía en Oberá. Hablamos de ese salmo y yo sentí realmente ese consuelo de parte de él, y cómo él pastoreó a esta ovejita en su momento justamente con ese salmo. Entonces en ese momento él tuvo esa función de consolador. Es importante entender de que uno tiene que aprender a ser ambivalente, aprender a vivir con esta ambivalencia de que a veces nos vamos a encontrar con situaciones súper contentas y felices de las personas, pero también que vamos a estar en constante comunicación con el sufrimiento de la gente. Por eso la consejería no siempre es para todos, ni tampoco para todos los momentos de nuestra vida. Eso también es importante entender, de que cada uno de nosotros tiene sus limitaciones. Entonces es importante qué voz vamos a tener, qué manifestaciones con la persona vamos a hacer, de algún mensaje, como les digo, el tono de voz, de qué darles a leer, del abrazo que vamos a dar para un momento de duelo, por ejemplo. También el pastor, sobre todo el consejero, puede funcionar como amigo, porque también comparte ciertas situaciones y situaciones sociales, sobre todo dentro de la iglesia, y a veces como resultado de una amistad puede surgir esto de que de una consejería. Tiene un rol también de escucha, en el que a veces solamente es prestar oídos. Tiene rol de maestro, porque va a tener que enseñar a ciertas pautas, ciertas cosas, ciertas orientaciones, no de lo que tiene que hacer,
sino de qué cosas están bien y qué cosas están mal, y marcar sobre todo a la persona, sobre todo dónde está desviada de sus emociones o sus conductas. Esa es la parte de maestro. Y obviamente también en el rol de consejero, que hay personas que puntualmente necesitan como que uno les diga, no, fíjate, no te conviene hacer esto ahora. Estoy re mal porque todos me tratan mal en el trabajo, estoy re cansado, no quiero saber más nada, así que voy a renunciar. Entonces ahí el rol de consejero puede ser, no, no renuncies ahora, es como un rol bien directivo en el que a veces se necesita. Esa no es la idea principal del consejero, pero sí hay momentos en los que se requiere ser como concreto. Ahora sí vamos a ir un poquito de las etapas propiamente dicho. Son 6 etapas. En la primera, que bueno, como bien decimos, es el inicio del proceso. En esta primera etapa, lo que tenemos que intentar hacer primero es que la persona se relaje, es decir, como habíamos visto la vez pasada, que teníamos capaz que empezar una conversación con algo trivial, algo que no tiene mucho sentido, algo que no sea, algo que sea superficial, que no sea profundo, no que no tenga sentido, sino que no sea profundo. Y que ahí también podamos decirle a la persona ciertas cuestiones que lo hagan sentirse cómodo, que estamos ahí para ayudarlo, que vamos a hacer lo posible para resolver esto juntos, de que puede confiar en nosotros, que no somos nadie para juzgar, etc. Que trate de eliminar también prejuicios que tiene sobre que alguien lo escuche, sobre de que qué me va a venir a decir si también tiene problemas, porque en realidad no es no tener problemas, sino tener algunas herramientas que puedan orientarlo. Aparte sabemos que muchas veces es más fácil decirle algo a alguien que aplicarnos ese consejo nosotros, como vimos la vez pasada el meme ay, el consejo que le estoy dando es un consejo para mí mismo. Escuchar la narración del problema, prestar atención a esta parte de la narración del problema, porque acá es donde más funciona la empatía, de que nosotros tengamos una escucha intencional, ¿sí? Que sea una escucha activa. Tenemos que hacerle notar que estamos involucrados. Entonces, por ejemplo, algo que puede hacer en esta escucha es mover la cabeza. Sí, te escucho, o como cuando la persona no sabe si seguir, podemos hacer como este gesto como para que continúe. Hay un montón de expresiones en el cuerpo que uno puede utilizar para hacer que la persona hable y seguir escuchando sin tampoco intervenir. En este primer proceso es importante evitar hacer preguntas, no cualquier pregunta, uno puede hacer preguntas, obviamente, pero sobre todo no de las que tienen que ver con una interpretación de los hechos. Qué sé yo, la persona todavía no puede reconocer que tiene parte de la responsabilidad en que su marido le fue infiel, por ejemplo, y está totalmente indignada, dolida, y uno le puede decir, ¿qué parte tuviste vos de responsabilidad en esto? No, o sea, hay que evitar ese tipo de preguntas. A veces uno no los va a hacer con mala intención, por ahí buscando hasta la parte de la responsabilidad subjetiva. Pero en este primer momento la persona está muy cargada de la emoción. Entonces acuérdense de que tenemos que ir más a escuchar las emociones en esto, prestar atención a las emociones y no tanto a los hechos. Eso va a venir después. Ahí en esta primera aproximación, bueno, también vamos a evaluar en esta escucha, en el evitar hacer preguntas, el grado de predisposición que tiene la persona hacia las entrevistas, hacia su percepción del problema, si creen que está totalmente distorsionado, si tiene un nivel de honestidad o no, porque a veces solo la conversación se basa en cosas que no tienen sentido y nunca se llega a profundizar nada.
Y también otro tipo de cosas es que uno trate de identificar algunos mecanismos de defensa. Ahí no dice, pero algunos, por ejemplo, y sobre todo después en las que vienen, pero en esta primera sí también, algunos planes para sesiones futuras y, como les decía, eso bueno, para la vez que viene vamos a tal cosa, dejar en claro en cada momento último de las entrevistas, dejar en claro cuándo nos volvemos a encontrar y qué vamos a hacer. Necesitamos organizar a la persona y también organizarnos nosotros. Y decidir si es necesario la derivación o no. Por ejemplo, si vemos que hay un montón de problemas físicos, bueno, te recomiendo que hagas un chequeo, que analices esta parte y cuando tengas la supervisión médica y demás, si te parece, volvemos a hablar, pero sería bueno que tengas primero esto como para ordenarnos. No quiere decir que uno no pueda hablar mientras tanto, pero a veces hay un montón de asuntos de los que ocuparse y a veces no se llega a nada mientras la persona no organiza ciertas cosas. ¿Se entiende? En la segunda etapa, que tiene que ver con un resumen de los factores influyentes o contribuyentes al problema. Entonces nos vamos a dar cuenta de qué cosas hace o deja de hacer la persona en el presente, qué cuestiones pasaron en el futuro, en el pasado, perdón, para que la persona llegue a este problema. Si fue una cuestión de situaciones que se fueron dando que son externas, o si la persona con actitudes fue llegando a ese problema. Sobre todo, y en cualquier sea el caso, hay que lograr que la persona haga esta parte de introspección, que se dé cuenta de que a pesar de que los problemas son externos, está sufriendo por una percepción interna. Vamos a ver este último y después hacemos recreo. Entonces acá vamos a evaluar qué patrones habituales, o sea, qué cosas la persona siempre repite y que no la dejan avanzar a hacer cosas distintas. Freud decía, todo lo que no se resuelve, se repite. Entonces, si no resolví algunas cuestiones del pasado, como dice, hay experiencias tempranas de la niñez y su influencia en la actualidad, si no resuelvo algo en el pasado, lo voy a repetir de una u otra forma en el presente. A veces hay personas que no sé, siempre repiten el encontrarse con cierta clase o cierto estereotipo de persona, de pareja, por ejemplo. Entonces, no sé, a ver, siempre en sus relaciones está con alguien que es infiel. Entonces, ahí puede tener un concepto errado de que todos los hombres son iguales. Y en realidad no, porque lo que no se está resolviendo se vuelve a repetir en la elección de pareja, ¿sí? Entonces habría que ver por qué patrones son habituales, qué experiencias tempranas hubo. Y también si la persona tiene dificultad, qué dificultad presente, o sea, qué cosa está pasando en el presente que está haciendo que la persona tenga capacidad o no de resolver el problema. Entonces, hay muchas situaciones en el presente que la persona ni siquiera se da cuenta de qué percepción tiene sobre eso, qué está haciendo con esas situaciones que hacen que sufra más. Entonces se encara a la vida de una manera disfuncional. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está expresando esa emoción? Reprime muchas emociones. ¿Cómo se maneja con sus relaciones personales? ¿Cómo se trata a sí misma esa persona? ¿Puede esa persona poner en práctica lo que estamos hablando? ¿Realmente llega a comprender lo que yo le estoy diciendo? ¿Puede ser un poquito consciente de qué actitudes está teniendo o no? ¿O es como que uno habla y le entra por un oído y le sale por el otro?
Entonces ahí a veces hay que intentar hacer preguntas más directivas si es que la persona no logra internalizar lo que le decimos. Bueno, vamos a dejar acá, hacemos un recreito y volvemos enseguida, porque si no, sus neuronas se van a poner rebeldes y no me van a querer escuchar más. Así que en un ratito volvemos, ¿les parece? Hacemos pausa, recreo. Nos vemos entonces.